Mi nombre es Manuel Núñez, tengo 16 años, soy de Costa Rica, de San José. Vivo en un lugar que se llama Coronado, vivo con mi papá. Actualmente estoy cursando el último año del colegio. Acá estoy en Turquía porque yo soy musulmán desde hace 3 años, alhamdulillah. Es una historia bastante interesante y me gustan mucho lo que son los deportes, me gusta el fútbol. En mi país voy con Saprissa, en Turquía voy con el Fenerbahçe. Diferentes cosas me gustan, también me gusta la música. Cuando estaba en mi primer año de colegio, estaba en un colegio francés, entré a lo que se llamaba clase de historia. Esa clase de historia nos empezaron a enseñar un poco sobre qué era el Islam. Antes de esa clase de historia yo nunca había tenido ningún conocimiento del Islam, más que Islam musulmán significaba lo mismo que un árabe. Entonces yo empecé a aprender el Islam en el colegio, en esa clase de historia, y luego con el tiempo tenía una profesora de francés, actualmente es mi profesora de árabe, y ella me dio un Corán. Este Corán yo lo empecé a leer y entonces fui viendo los principios del Islam, vi que era una religión abrahámica, vi que era muy parecida en ciertos aspectos al cristianismo, y entonces ahí empecé a hacerme mi primera idea del Islam. Yo en ese momento era un católico bastante religioso y para mí todo lo que fuera algo fuera del catolicismo era prohibido. Yo paré de aprender del Islam. Después, en diciembre, enero, viajé a Egipto con mi papá. Cuando estaba en Egipto fui a una mezquita y en esta mezquita mi papá agarró un libro y me lo dio para mí, me lo dio y me dijo: tome, para que vea que el mundo es mucho más grande de lo que usted piensa. En ese momento yo empiezo a leer el libro y todo esto, ¿verdad? Llego a la conclusión de que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa sallam es el mensajero de Dios. Luego de eso continúo leyendo y leyendo y leyendo y en mi mente digo: ok, yo creo en que él es el profeta, pero no quiero ser musulmán, sigo siendo cristiano, pero debo cambiar porque yo creo en su mensaje, debo creer en su mensaje. Entonces, después de leer bastante y analizar la situación, decidí que me tenía que convertir al Islam y aquí estoy, alhamdulillah. Cuando yo llegué a mi país y estaba convencido de que quería ser musulmán, era muy difícil porque en mi país todo lo que sea relacionado con el Islam se relaciona con terrorismo. Entonces era muy difícil decir primero que uno era musulmán y también era muy difícil tenerlo que decir a los familiares. Entonces en este caso era mi papá. Entonces cuando yo hago mi shahada, cuando tomo mi testimonio de fe, yo lo hago en secreto. Yo no le digo a nadie y lo mantengo en secreto. Yo en ese año estoy en un colegio religioso católico y yo por un tiempo traté de no decirlo, pero luego empecé a decirlo poco a poco, evolucionando, y entonces la gente se empezó a dar cuenta y luego me acepté como musulmán. Sin embargo, todavía no se lo había dicho a mi papá. Cuando mi papá se da cuenta, la reacción de él no fue la mejor. Tal vez no le hizo mucha gracia porque hay mucho desconocimiento en mi país sobre lo que era el Islam. Entonces, el primer año de musulmán fue muy difícil. Primero que todo, hay gente que discrimina por ser uno musulmán. Después, en el caso de mi papá, pues él no tenía una muy buena imagen del Islam, ya luego cambió. Entonces, primero fue algo muy difícil, pero todo fue evolucionando para mejor, alhamdulillah, y eso se muestra en el hecho de que yo estoy aquí hoy en día con mi papá. Yo escogí Turquía y mi papá y yo también escogimos Turquía porque Turquía es el punto de encuentro entre la cultura oriental y la cultura occidental. También es un punto geopolíticamente muy importante. El gobierno ha sido muy importante durante los últimos 15 años bajo el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Además, Turquía es un tipo de Islam, digámoslo así, es un tipo de cultura islámica que se parece mucho a la cultura occidental, es bastante compatible. Entonces eso convierte a Turquía en un punto agradable para lo que pueden ser la gente de Costa Rica, de Latinoamérica, de países como Estados Unidos, Francia. Convierte al Islam en algo amigable y no en algo extranjero como a veces lo tenemos representado en televisión, con ataques terroristas, personas en túnica y mujeres, ¿verdad?, con burkas y estas situaciones. Entonces vemos a Turquía con otros ojos, vemos a Turquía como el Islam más cercano a nuestra cultura. Bueno, cuando yo le conté que yo era musulmán a mis amigos, empecemos por ahí porque fueron los primeros en saber la información, muchos lo recibieron bien, está bien, otros no tan bien, y algunos empezaron con sus bromas, yihadista, Estado Islámico, bombas, todo eso, que yo sabía cuando me convertí al Islam que iba a recibir este tipo de situaciones, ¿verdad?, que iba a recibir este tipo de palabras, pero mucha gente también como que no se acercó a uno, como que lo rechazó a uno. No me insultaban, pero no querían tener relación con uno
porque no representaba algo positivo. Entonces, por el lado de mis amigos, tengo que decir que tengo amigos que me han ayudado, que me han dado su apoyo, y hay otra gente que no, que están completamente en contra del Islam y lo rechazan. Pero tengo que admitir que hay mucha gente costarricense que, a pesar de que no estén de acuerdo con los preceptos islámicos, aceptan a los musulmanes y los tratan bien. Y en el caso de mi papá, cuando mi papá se dio cuenta que yo era musulmán, no lo tomó muy bien, porque para él eso representaba terrorismo, eso representaba cosas malas, bombas, guerra. Entonces mi papá no estuvo en un inicio de acuerdo, no lo apoyó, incluso no quería que yo fuera musulmán, quería que yo dejara de serlo, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, él fue conociendo, fue leyendo, conoció Turquía, vio que el Islam no solamente eran túnicas y turbantes, y entonces su perspectiva cambió. Yo creo que Turquía pudo haberle cambiado bastante la perspectiva a mi papá de lo que es el Islam. Y entonces hoy en día mi papá está tranquilo con que yo sea musulmán, no hay problema con el tema religioso. Y tengo amigos que me apoyan por ser, con yo ser musulmán, no hay problema con eso, no es un tema que nos vuelva enemigos.